Bien. David entonces está dando su mensaje de despedida a todo el pueblo, capítulo 28, y vamos a ver el versículo 8. Hay varios versículos que vamos a ver, así que vamos a ir saltando. Por eso les dije, tengan su Biblia, abran su Biblia y vamos a estar leyendo. Y si tienen para remarcar su Biblia, por favor, remárquenla o apunten. Versículo 8. Ahora pues, ante los ojos de todo Israel, congregación de Jehová en oídos de nuestro Dios, guardad e inquirid todos los preceptos de Jehová vuestro Dios, para que poseáis la buena tierra y la dejéis en herencia a vuestros hijos después de vosotros perpetuamente. Este es de los primeros consejos. No leí los versículos anteriores porque en los versículos anteriores básicamente el rey David explica lo mismo que le dijo antes al rey Salomón. Hace 2 semanas vimos eso. Hace 2 semanas le habló a Salomón de que Dios le había mandado que construyera el templo. Ahora básicamente dice lo mismo en los primeros versículos, pero en este versículo 8 le da ya una orden. Inquirid todos los preceptos de Jehová. Esa es una palabra que regularmente no usamos. ¿Qué quiere decir eso? Estudiar, conocer. ¿Cuáles son los mandamientos de nuestro Dios? ¿Qué es lo que Dios quiere que hagamos y cómo quiere Dios que lo hagamos? ¿Para qué? Para que poseáis la buena tierra. De hecho, la buena tierra ya la tenían en posesión, ya era de ellos. ¿A qué se refiere entonces David? Para que permanezca la herencia. Nosotros recibimos bendición de Dios, nosotros recibimos gracia de Dios, Dios nos permite ciertas cosas, pero en cierta medida si nosotros fallamos, pues entonces puede ser que perdamos esas bendiciones. No estoy hablando de la salvación. Estoy hablando de las bendiciones que el Señor nos da acá, en esta tierra. Nosotros pues estamos bajo la gracia como hijos de Dios, estamos bajo la ley del Espíritu, dice el apóstol Pablo, pero por ejemplo en Hebreos dice que nosotros somos participantes de Cristo, Hebreos 3, somos participantes de Cristo con tal de que mantengamos, que retengamos firmes hasta el fin nuestra confianza del principio. Si no estoy mal, versículo 14, 3:14, Hebreos 3:14. Somos participantes de Cristo con tal que mantengamos, que retengamos firmes hasta el fin nuestra confianza desde el principio. Y qué decir, capítulo 28 de Mateo, ¿no? Donde el Señor dice, id y haced discípulos enseñándoles que guarden y que hagan todas las cosas que yo os he mandado. Nosotros como hijos de Dios decimos, bueno, estamos bajo la gracia, no tenemos mandamiento. Mentira. El Señor nos ha dado ordenanzas. El Señor nos ha dado un camino. El Señor nos ha dicho, esto no lo pueden hacer, esto no lo deben hacer, y estas cosas son las que yo quiero que hagan. Si hacemos esas cosas, retendremos la bendición de Dios y recibiremos bendición de Dios. Básicamente el principio siempre es el mismo. Ahora, vamos al versículo 9. Y tú, Salomón, hijo mío, reconoce al Dios de tu Padre y sírvele con corazón perfecto y con ánimo voluntario. Miren eso. Sírvele con corazón perfecto y con ánimo voluntario, de tu voluntad, no por obligación. Nadie te está obligando, nadie te debe obligar a servir al Señor. De hecho, el versículo aclara muy bien las cosas. Dice, porque Jehová escudriña los corazones de todos. Entiende todo intento del pensamiento. ¿Para qué? ¿Para qué? La gran conclusión del versículo. Y en esto falló Salomón, en esto acertó David, en esto falló Saúl y fallaron los otros reyes. Lo siguiente, si tú le buscares, lo hallarás. Si tú le buscares, lo hallarás. Y lo contrario, mas si lo dejares, él te desechará para siempre. Al estudiar las palabras en hebreo acá, mas si lo dejares, quiere decir desinteresarse. Y ahí cuando dice, él te desechará, la forma en el hebreo es, te hará a un lado o te echará a un lado. ¿Cómo podríamos explicar eso mejor? Te va a empujar.
Si nosotros nos desinteresamos de Dios, Él nos va a empujar a un lado. ¿Para cuándo? Para siempre. Y la primera parte, si lo buscares en el hebreo significa otro significado, mejor dicho, tal vez más importante y tal vez más claro. Si lo frecuentares. Cuando el rey David dice aquí, si lo buscares, otro significado más claro es si lo frecuentares. El Señor solo quiere que lo frecuentemos. El Señor solamente está esperando que lo frecuentemos. Y si lo frecuentamos, lo vamos a hallar. Este es un versículo muy universal. Es aquella regla de oro que dice el Señor Jesucristo, aquel que busca, halla. ¿Verdad? Al que pide, se le dará. El que llama, se le abrirá. La regla de oro. El rey David ya lo está hablando desde el principio. Y en esto fue lo que acertó el rey David y en esto fue lo que fallaron todos los demás reyes. Dejaron de frecuentar a Dios. Dejaron de buscar a Dios. Dejaron de buscar su presencia y simplemente eso hacía falta y Él se da así a encontrar. Para esto es que Dios prueba los corazones, pesa la mente, se da cuenta cuáles son los pensamientos y la conciencia de cada uno. ¿Por qué estamos buscando a Dios? ¿Queremos algo de Dios? Es el secreto del rey David. Debemos ponerle bastante atención. Este es un hombre que dice en el versículo 19, vamos a saltar al versículo 19. Todas estas cosas, dijo David, me fueron trazadas por la mano de Jehová, que me hizo entender todas las obras del diseño. Es un versículo extraño. ¿Qué quiero decir? Lo voy a explicar. Los versículos anteriores, el rey David se dedica a hablar sobre el templo. Se ha juntado oro, se ha juntado plata, se han juntado todas estas cosas, hijo Salomón, ya tenemos el diseño. Pero ¿qué pasa con ese diseño? El diseño me lo ha dado Dios. El diseño del templo se lo dio Dios a David y algunas versiones de la Biblia pareciera que se complican un poco al hablar de esto, porque dan a entender que Dios escribió. Lo que dice David ahí es que Dios escribió por su mano, por la mano de David. Tal era la inspiración del rey David. Tal era la cercanía del rey David. Este era un hombre que buscaba a Dios sinceramente de todo corazón y el Señor lo aprobó precisamente por eso, porque no buscaba otra cosa. No buscaba la gloria de sí mismo, no buscaba la gloria de un pueblo, no buscaba la gloria de un reino, buscaba la gloria de Dios. De hecho, cuando él habla del reino, dice el reino de Dios, no dice mi reino. No es el reino de David, es el reino de Dios. Todas estas cosas deberíamos aprender bastante. El rey David era tan usado por Dios que Dios mismo escribió, trazó los planos, trazó el diseño del templo por él, a través de él. Salomón ya tenía el oro, ya tenía la plata, eso lo vimos hace 2 semanas, ya tenía todas estas cosas. Lo único que tenía que hacer es empezar a construir, porque ya incluso tenía el diseño. Adelante, Walter. Bienvenido. Versículo 20. El consejo de David a Salomón. Dijo además David a Salomón, su hijo, anímate y esfuérzate, y manos a la obra. No temas ni desmayes, porque Jehová, Dios, mi Dios, estará contigo. Él no te dejará ni te desamparará hasta que acabes toda la obra para el servicio de la casa de Jehová. Hasta que acabes toda la obra para el servicio de la casa de Jehová. El mandato del rey David ya al final de su vida, lo que él tenía presente en sus pensamientos, lo que él deseaba nada más, era que la casa del Señor fuese levantada. ¿Y por qué?
Vamos al versículo 3 del capítulo 29. Como les digo, vamos a ir rápido. Y vamos a ir saltando algunos versículos. Dice, además de esto, por cuanto tengo mi afecto en la casa de mi Dios. Otras versiones traducen este pasaje como mi deleite, mi delicia. El rey David tenía su delicia, su deleite, su afecto, su dicha, su paz en buscar a Dios. Y dicen la casa de mi Dios. Es un poco extraño, ¿no? Porque en ese momento no existía casa de Dios. Lo que existían eran estos tabernáculos, estas carpas, en donde estaba el arca del pacto. Y en donde estaba, pero eso ya era en un monte, en el monte Gerizim, estaban haciendo los sacrificios. Ahí estaba el altar. Pero dice David, ahí es donde está mi alegría. Ahí es donde está mi gozo. Desde aquí tenemos que empezar a preguntarnos, bueno, ¿es ahí mi gozo? ¿Cuál es mi gozo? ¿Cuál es mi alegría? Hace 2 semanas estábamos revisando y cuando vimos esta vida de David, bueno, él perdió 3 hijos, pierde un otro porque tienen que ser 4. 4. Él dice, el pago por lo que hizo por Urías Eteo tienen que ser 4, pero el cuarto no lo va a ver. Es su hijo Salomón, en realidad el responsable de matarlo, porque se estaba levantando contra él y contra el reino. Pero había perdido 3 hijos, muy amados para él, obviamente Absalón, el principal, muy amado para él. Lo había perdido. ¿Y qué hacer después de eso? ¿Qué hacer después de esa pérdida? Después de ese dolor, después de esa desdicha. Mi afecto, mi deleite, mi delicia está en la casa de Dios. Está en adorar a Dios. Está en buscarle. Perdónenme, hermanos, a veces ponemos nuestra mente en no tengo dinero. Es que no tengo trabajo. Incluso señalamos a Dios. Culpábamos a Dios. Pero el Señor prueba nuestros corazones. Lo vimos, versículo 9, capítulo 28. El Señor prueba los corazones, es eso lo que está haciendo constantemente. ¿Cuál es nuestra intención? No voy a usar las palabras merezco o que el Señor me bendiga. Pero si el Señor me bendice, lo honraría. Si el Señor me bendice con un trabajo, ¿honraría al Señor o le digo, Señor, fíjate que no tengo tiempo para ti? No tengo tiempo para buscarte. Si el Señor me bendice con dinero, ¿tendré para dar para el Señor? No me alcanza. Me dieron, pero no me alcanza. El Señor está pesando nuestros corazones en todo momento. En todo momento. Y el único llamado que hace el Señor es a través de su palabra, a través de esto. Mi deleite es la casa de mi Dios, de mi Dios. Él es mi Dios. Vean lo personal que es David. David tiene una intimidad muy preciosa con Dios. Incluso hasta le reveló cómo tenía que ser el diseño del templo. Este templo glorioso y majestuoso que iba a construir Salomón, su hijo. Pero es que ahí está mi deleite. Es que estás gastando mucho, es que mucho estás ahí, mucho estás en la iglesia, mucho estás orando, sí, pero ese es mi deleite. Esa es mi dicha. Y eso es lo que más vale para mí. Esa es la actitud de David. ¿Y saben qué? David está ya llegando al final de su vida. No es su juventud. No es como cuando se convierten las personas, cuando se convierten los hermanos y entonces al principio ahí están deseosos, buscando, permanecen, quieren ayudar, quieren hacer. Al paso de 1 año, 2 años,
quién sabe cómo están porque ya ni siquiera aparecen. No era un deseo fugaz. No era un amor efímero, no era un amor inmediato. Había encontrado el propósito de su vida, algo maravilloso. Y es cierto que había perdido hijos y es cierto que le había ido mal. Había sufrido dolores espantosos. Pero el deleite de su vida, la delicia de su alma, el deseo de su corazón seguía siendo buscar a Dios. No importa qué tan viejo, cuán enfermo, cuán mal se siente. Ese es el corazón del rey que Dios amó tanto. Él habla entonces en el versículo 3, versículo 29. Yo guardo en mi tesoro particular oro y plata, que además de todas las cosas que he preparado para la casa del santuario, he dado para la casa de mi Dios. Y entra algo muy importante. Estamos en el capítulo 29, por cierto, versículo 5 de Primera de Corintios. Habla de el oro, habla de la plata, habla de todo lo que ha juntado y entonces hace un llamado al pueblo. Tiene ahí, recordemos, versículo 1 del capítulo 28, tiene ahí a los jefes, tiene ahí a los príncipes, tiene ahí a todos los encargados, tiene ahí a sus hijos. Les habla que Dios le ha encomendado la tarea a su hijo Salomón del templo, ya tenemos el diseño, ya tenemos oro, ya tenemos diferentes cosas. Pero ahora empieza a hacer un llamado al pueblo, a las personas que tenía ahí. Versículo 5, capítulo 29. Oro pues para todas las cosas de oro y plata para las cosas de plata, para todas las obras de las manos de artífices. Y hace una pregunta. ¿Y quién quiere hacer hoy ofrenda voluntaria a Jehová? Esto David se lo está preguntando a sus príncipes, a sus generales, a sus valientes, se lo está preguntando a todos los principales del pueblo que tenía ahí, a quienes les estaba hablando. ¿Quién quiere hacer ofrenda voluntaria a Jehová? El principio de la ofrenda es que es voluntaria. Todo lo que ofrendamos a Dios es voluntario. Nuestro tiempo a Dios es voluntario. Nuestro dinero a Dios es voluntario. Nuestro servicio a Dios es voluntario. No hay ninguna obligación. Nadie tiene por qué estarlos jalando. Nadie tiene por qué estarlos obligando. ¿A usted le toca esto? ¿A usted le toca aquello? No. Es lo que yo quiero hacer para mi Dios. Es lo que yo quiero darle. Es lo que yo quiero regalar. Nadie me está obligando. Versículo 6. Entonces los jefes de la familia y los príncipes de las tribus de Israel, jefes de millares y centenas, con los administradores de la hacienda del rey, ofrecieron voluntariamente. Ofrecieron voluntariamente. ¿Por qué? Porque el Señor los estaba probando. Más adelante lo vuelve a repetir. El Señor está probando el corazón. No estaban ofreciendo para recibir riquezas, no estaban ofreciendo para recibir bendición. Ya habían recibido bendición. Ya tenían la riqueza de Dios. Esto no quiere decir que Dios esté en contra que disfrutemos lo que Él nos da, pero nos da las cosas para que le sirvamos. Nos da la salud para que le honremos con nuestro cuerpo. Nos da el tiempo, nos da las capacidades, nos da la inteligencia para que le honremos con todo nuestro ser. Entonces, todos estos príncipes, personas ricas, personas con mucho dinero, ¿qué sucedió? ¿Qué pasó? Como les digo, vamos a ir saltando. No puedo leer todos los versículos, son 2 capítulos. Pero vamos a ver, versículo 9 dice, y se alegró el pueblo por haber contribuido. Todos entonces, todos los príncipes empezaron a dar, empezaron a contribuir de su riqueza, de su tesoro, de todo lo que habían obtenido. Y dice versículo 9, y se alegró el pueblo por haber contribuido voluntariamente, porque de todo corazón ofrecieron a Jehová voluntariamente. Se alegró el pueblo. Es que se alegró el pueblo por haber contribuido voluntariamente. Y no dice así el Señor, más bienaventurado es dar que recibir.
Más bienaventurado es dar que recibir, pero el Señor está viendo si estamos felices. ¿Estamos felices con dar? ¿Nos alegra darle al Señor? ¿Nos alegra honrar al Señor? No es simplemente una obligación, es una alegría. Es un propósito de gozo. Todos estos hombres grandes, imponentes, importantes, hombres de guerra, estaban felices de contribuir en la obra del Señor. ¿Por qué estoy hablando de eso? Nosotros no tenemos que construir un templo. Nosotros no tenemos que levantar una mega iglesia o tantas iglesias o lo que sea. Son buenas, pero el Señor no nos manda a construir un edificio. Pero lo que sí nos manda el Señor es expandir su reino y a contribuir en su nombre, en la expansión de su evangelio. Ese trabajo continúa. Ese trabajo todavía está activo. Ese trabajo todavía permanece. ¿Será que los hijos de Dios se alegran por contribuir? ¿Será que los hijos de Dios son felices dando su tiempo, dando su servicio, dando su ofrenda, dando lo que hacen? Anhelan la oportunidad, anhelan el momento para servir a Dios. Esos son los hijos de Dios, los sirvientes de Dios, que obedecen a Dios, que obedecen la voluntad de Dios. ¿Por qué el Señor no me ha bendecido? ¿Por qué el Señor no escucha mis oraciones? Es que todavía no está actuando como debería actuar. Todavía no está viviendo como debería vivir, todavía no entiende, dice el Señor, capítulo 28, lo acabo de decir, enseñándoles que guarden y hagan todo lo que yo os he mandado. Pues el Señor nos ha mandado que en primer lugar está su reino. En primer lugar está Él, en primer lugar está su nombre y al servirle es un honor, es una dicha, es una alegría. No es una obligación y no es un compromiso tampoco. Yo no tengo por qué mandar a nadie. Yo no tengo por qué decirle a este tiene que ser maestro, a aquella tiene que ser maestra. Es la ofrenda que quiera dar. Es lo que ha puesto el Señor en su corazón. Es el trato entre esas personas, entre todos ustedes con el Señor. Depende de eso. El pastor no tiene por qué estar encima, tiene que ir a la iglesia, tiene que ir a la iglesia. No. Si su delicia no es el templo del Señor, estar con el Señor, vivir con el Señor, tal vez ni siquiera es creyente. Tal vez ni siquiera lo conoce. Porque la presencia del Señor no es obligación, no es molestia, es delicia, es alegría, es paz, es gozo, perfecto. El rey David nos da algo bien importante y pareciera que nosotros no creemos en eso. Pareciera que nosotros no confiamos en esas cosas. Versículo 12. Ahora sigo en el capítulo 28. Entre tanto, los versículos, el rey David siempre habla sobre las riquezas que Dios ha dado y todo lo que ha provisto para su casa. Pero dice versículo 12, y esta ya es una alabanza. El rey David empieza a hacer una alabanza mientras está haciendo este discurso ante el pueblo. Las riquezas y la gloria proceden de ti. Tú dominas sobre todo. En tu mano está la fuerza y el poder. En tu mano el hacer grande y el dar poder a todos. Todo depende del Señor. ¿Será que nos preocupamos más del Señor? Tengo problemas en mi vida, tengo problemas en mi trabajo, tengo problemas en lo que estoy haciendo. Sí, pero todo depende del Señor, dice aquí el rey David, versículo 12. Las riquezas y la gloria proceden de ti. Tú dominas sobre todo, dominas sobre todo.
Tú tienes potestad, tú tienes autoridad sobre todas las cosas. Tú, Señor. En tu mano está la fuerza y el poder. ¿Cuál fuerza? ¿Cuál poder? ¿La mía? ¿La del mundo? Toda la fuerza. Toda la fuerza está en sus manos. Todo poder está en sus manos. Y en tu mano el hacer grande. ¿Qué quiere decir eso? Y el dar poder a todos. Está en tu mano el levantar a alguien. Está en tu mano el bendecir a alguien. Está en tu mano poner a esta persona en un lugar de autoridad o no. Y les garantizo algo, el Señor no da trabajo y no da bendición para que se olviden de Él. Más bien para que con ese trabajo y con esa autoridad le honren. Ese es el propósito. Que le honremos. Que le honremos con esa autoridad, que le honremos con ese trabajo, que le honremos con ese propósito. Ese es el fin. De Él dependen las cosas. Nosotros a veces creemos en un Dios como que no quiere hacer las cosas. Creemos como que en un Dios que tal vez está cansado o demasiado ocupado. Pero es que de Él depende. Y lo que está haciendo es probar nuestros corazones. Ya vamos a llegar a ese versículo otra vez. Está probando nuestros corazones. ¿En dónde está mi amor? ¿En dónde está mi alegría? ¿En dónde está mi dicha? Esa era la convicción de vida del rey David. No importa lo que me pase. Y ya lo vimos hace varias semanas. Ya lo vimos. A veces el rey David tenía que salir huyendo y meterse en una cueva. ¿Cuántos problemas hemos tenido nosotros que tengamos que salir huyendo y meternos a vivir a una cueva? No tenían que comer una vez y un sumo sacerdote le da los panes de la proposición, los panes santos, porque no había que comer. David estaba huyendo de Saúl esa vez, no tenía que comer. Pero ¿saben qué hacía David en esos momentos difíciles? ¿Qué hacía en esos momentos terribles? Y tenemos que juzgarnos todos nosotros. ¿Qué hacía en esos momentos de dificultad? Ahí, en medio de esa cueva, metido en esa cueva, viviendo y haciendo sus necesidades en esa cueva, porque no había de otra, tenía que esconderse del enemigo. Escribía salmos. Adoraba a Dios. Él confiaba en lo que el Señor estaba haciendo. Sabía que él era el ungido y el rey lo estaba persiguiendo para matarlo. Pero él sabía que no había sido ungido de balde. Tal vez él no era el rey en ese momento. Él no tenía potestad en ese momento, pero el dueño de la potestad es Dios. Él sabe lo que está haciendo. Y en medio de esa dificultad, se aferraba a Dios. Él sabía que él era el dueño del poder. Y precisamente con esta visión que les estoy dando de esta cueva, de este hombre santo, pero guerrero, recordemos hasta dónde el Señor lo exaltó. Ciertamente este hombre tenía toda la solvencia, toda la verdad. Yo de nada, yo de ser un pastor de ovejas, que después, a pesar de estar ungido, tuve que salir huyendo, meterme en cuevas, porque me querían matar. Pero el Señor me exaltó hasta lo más grande. Recuerden que solamente porque el Señor no le permitió construir el templo, él no empezó a construir el templo, pero él tenía una cantidad enorme de dinero. Hace 2 semanas lo vimos. Un pequeño pastor de ovejas, el último de sus hermanos y el más despreciado de sus hermanos. Ahora, ¿qué dice el versículo 14? Porque ¿quién soy yo y quién es mi pueblo para que pudiésemos ofrecer voluntariamente cosas semejantes? Pues todo es tuyo y de lo recibido de tu mano te damos. Todo es tuyo, de lo recibido de tu mano te damos. Cada vez que usted quiera, cada vez que usted piense, esto lo hice yo, esto yo lo conseguí. Acuérdese de este versículo, es el rey David, hablándole a todo el pueblo.
Así que Él tiene mayor veracidad que todos nosotros. Todo es tuyo. Todo esto que yo tengo es tuyo. Todo lo que poseo en este instante es tuyo. De lo recibido de tu mano es que te damos. Cada vez que usted no quiera dar al Señor, de hecho, para ser bendecido, lea los últimos capítulos de Filipenses para que entienda para qué sirve la ofrenda, para qué sirve servir al Señor y honrarle con nuestros bienes. Acuérdese, esto que le estoy dando al Señor es de Él. Y no le estoy diciendo que le dé al Señor aunque le duela. Y no le estoy diciendo que le dé al Señor aunque no tenga que comer. No le estoy diciendo eso. Claramente dice el apóstol Pablo, cuando le demos al Señor, démosle conforme fuimos bendecidos. Conforme fuimos bendecidos. De lo que recibimos de Él, así le damos. Versículo 15. Porque nosotros, extranjeros y advenedizos, somos delante de ti, como todos nuestros padres, y nuestros días sobre la tierra, cual sombra que no dura. ¿Se ha puesto a pensar eso? Lo menciona David varias veces también en los Salmos y también lo menciona mucho, especialmente el libro de Eclesiastés. Hermanos, es poco el tiempo que estamos aquí. No vamos a vivir una eternidad y nadie tiene garantizada la vida. Nosotros no sabemos si vamos a vivir mañana, no sabemos. Yo simplemente me estoy arriesgando con quitarme la mascarilla precisamente porque no puedo predicar con mascarilla. No puedo. Pero no sé lo que va a pasar mañana. Nuestra vida es demasiado frágil. Nuestra vida es demasiado pequeña. No todos, pero he visto a varios que viven su vida como que les da igual y se acuerdan de Dios cuando están enfermos. Se acuerdan de Dios cuando tienen problemas. Ahí se acuerdan de Dios. Y empiezan a buscarle. Nada más salen del problema, nada más se recuperan de la enfermedad o lo que sea y adiós. Adiós, Dios. Y no se dan cuenta. Es poco el tiempo. Apenas somos extranjeros acá. Ninguna de estas cosas, ninguna cosa que tenemos acá es nuestra. Nuestra casa es para mientras. Nuestro dinero es efímero, fugaz, se acaba. Nuestra vida. ¿Quién somos nosotros? En un instante nos vamos. En un instante nos vamos. No nos aferremos a las cosas de esta vida. No nos aferremos. Bueno, entonces, ¿cuál es el propósito? Si apenas estamos un poco de tiempo acá. Si todas las cosas que están acá son efímeras, ¿por qué? ¿Para qué estamos acá? Versículo 17. Yo sé, Dios mío, que tú escudriñas los corazones. Escudriña los corazones. Es una palabra que al menos la vemos repetida en nuestro idioma, en nuestra traducción de este lenguaje. La vemos traducida con el Señor, cuando el Señor dice escudriñad las escrituras. Ellas dan testimonio de mí. ¿Y qué quiere decir? Estudien, pero estudien bien. Y eso se lo está diciendo, por cierto, a los fariseos. Estudien, pero estudien bien. Escarben. Entiendan. Pero aquí el rey David la está utilizando con nuestros corazones. Dios a nuestros corazones nos escudriña, nos prueba. El Señor no solamente conoce las intenciones de nuestro corazón, sabe y nos enseña a nosotros por qué estamos haciendo las cosas. Nos demuestra nuestro temor. Nos demuestra nuestra dependencia de las cosas de esta vida y de este mundo. Nos demuestra nuestra maldad. Escudriña el corazón. Nos prueba. Saca a la luz la intención de las cosas por las cuales nosotros hacemos todo lo que hacemos. Por eso tenemos que estar bien claros y definidos. Cada vez que cantamos,
un himno, cada vez que leemos su palabra, cada vez que damos una ofrenda o cada vez que vamos a servir al Señor, al templo. ¿Por qué? ¿Por qué estoy aquí? ¿Por qué estoy haciendo esto? No vamos a ganarnos el cielo por nuestras obras. No vamos a ganarnos el cielo por estar sentados en un templo. No vamos a ganarnos el cielo por hacer tradiciones. Eso no existe. Dios está probando nuestros corazones y está probando sobre todas las cosas nuestra fe, nuestra confianza en Él, nuestra esperanza de Él. ¿Será que somos igual de rectos que David? ¿Será que tenemos la igual confianza, seguridad, igual que David? La rectitud te agrada. Versículo 17 estamos, por cierto. La rectitud te agrada. Por eso, yo con rectitud de mi corazón, voluntariamente, te he ofrecido todo esto. Y lo mismo podemos aplicarlo a todo servicio. ¿Por qué estoy sirviendo al Señor? ¿Por qué estoy predicando? ¿Por qué estoy enseñando? ¿Por qué estoy en este ministerio? ¿Estoy rectamente delante de Dios? La rectitud te agrada. Ahora que he visto con alegría que tu pueblo reunido aquí ahora ha dado para ti espontáneamente, nuevamente esta palabra y este sentido afuera de toda obligación. Si vamos a dar al Señor, que sea espontáneo. Si vamos a dar al Señor, que sea voluntario, reconociendo quién es Él y reconociendo quién somos nosotros. Sería la teología del hombre, la antropología. Nuestra vida es efímera, apenas somos peregrinos en esta tierra. Bueno, ¿qué estamos haciendo con el tiempo, con el hoy? ¿Y qué vamos a hacer mañana? No tenemos suficiente tiempo. No nos queda suficiente tiempo porque no sabemos cuánto tiempo vamos a vivir. Hoy tenemos que servir al Señor. Hoy tenemos que serle útiles. Hoy tenemos que hacerlo bueno. Y tenemos que hacerlo voluntariamente, tenemos que hacerlo espontáneamente. Y el último versículo, y este es para cerrar. Versículo 18. Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, nuestro Padre, nuestros padres, conserva perpetuamente esta voluntad del corazón de tu pueblo y encamina su corazón a ti. El pasaje termina ya solo dando la última recomendación, versículo 19 a Salomón. Después vuelven a coronar a Salomón como rey y dice que todos se alegraron, convivieron, tuvieron un banquete y así termina el pasaje. Pero este versículo 18 conserva perpetuamente esta voluntad del corazón de tu pueblo. Me llamó mucho la atención. Me llamó mucho la atención. Y es que, hermanos, siempre cuando nosotros decimos, especialmente con la ofrenda y con el diezmo, algo que entendemos es que es el Señor quien toca el corazón. Es el Señor quien toca los corazones. Y es el Señor, de acuerdo con este versículo, quien mantiene el deseo del corazón de esas personas, de esos hermanos, no solamente para ofrendar, sino también para servir, para honrarle. Depende del Señor. Estamos discutiendo un poquito, los jueves, estamos discutiendo la vida de Pablo y al revisar las misiones del apóstol Pablo vemos cómo él era muy precavido para evangelizar, muy dedicado, entregado a la obra, predicaba y evangelizaba, nada más se convertían unos hermanos, tenía que irse a predicar a otro lado, entonces oraba por ellos, los encomendaba al cuidado del Señor, bueno, adiós, nos vemos. Se miraba un poco despreocupado. Confiado. ¿Confiado en qué? Confiado en lo que el Señor hace.
confiado en lo que el Señor va a hacer a su pueblo. Hermanos, yo no tengo por qué rogarles nada. Nadie tiene por qué rogarles nada. El Señor está tocando sus corazones. Depende de ustedes si no le escuchan. Si quieren, regresemos al versículo de los primeros que vimos, versículo 9, capítulo 28. Si tú le buscares, lo hallarás. Mas si lo dejares, él te desechará para siempre. ¿Por qué? Porque Jehová escudriña los corazones, nuevamente lo que vimos, cuando se repiten las cosas es porque son muy importantes, y entiende las intenciones del pensamiento. De hecho, hermanos, cuando se reciben ofrendas, ni siquiera decimos gracias, porque no es a la iglesia a quien se dan las ofrendas, es al Señor. A nosotros solamente nos corresponde bendecirles en el nombre del Señor y que el Señor les siga dando bendición. Pero ¿quién conserva el deseo? ¿Quién toca los corazones? ¿Quién llama la mente de los hermanos? ¿Quién los pone a servir? ¿Quién los pone a hablar? ¿Quién los pone a enseñar? Es Dios. Es su voluntad. Es su propósito. Es lo que Él decide. El rey David sabía muy bien de todo esto. De hecho, hubo un instante, precisamente en el tiempo de la sublevación de su hijo Absalón, en donde perdió todo el pueblo, prácticamente todo el pueblo se fue contra David. Solamente le quedaron sus valientes y algunos cuantos de Judá, pero ni siquiera Judá, porque Judá se alió a Absalón, hijo de David. Y fue el ejército de David, los valientes de David y sus ejércitos, los que lograron conquistar de vuelta el reino. Por supuesto, bajo la voluntad y la bendición de Dios. Lo que hoy tenemos lo podemos perder. Quienes están hoy, mañana puede ser que no estén. Pero el Señor siempre va a tocar sus corazones y es eso lo que tenemos que confiar, tocar sus corazones. Y lo que yo estoy haciendo, lo estoy haciendo porque el Señor me lo indica. Porque el Señor me mueve el alma, me toca el corazón, me inquieta mis pensamientos. Entonces el Espíritu Santo está vivo en usted. Y hágalo y sírvale. Porque es poco tiempo que vamos a estar acá. Sírvale. Conserva esta intención. Dice el rey David, esa es una oración que hace el rey David al Señor. De hecho, primero le dice su nombre, Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, nuestros padres. A ti te digo, Señor, por favor, te lo ruego, conserva perpetuamente esta voluntad del corazón. ¿Cuál voluntad del corazón? De entregarse a Dios, de buscar a Dios, de tenerlo en primer lugar. Y ya sabemos que el primero que falló en esto fue Salomón. Y por supuesto, todo el pueblo y todo su linaje. Pero era la petición de David. Esto es lo que yo he entendido. Si el pueblo se mantiene, si el pueblo se sostiene, si el pueblo persevera, entonces recibirá toda la bendición del Señor, recibirá todo el cuidado del Señor. Pero primero el pueblo tiene que tener el deseo de buscar a Dios, su delicia, su deleite. Encamina su corazón a ti. Vean la forma como habla el rey David. Son muy especiales sus palabras. El Señor solamente encamina nuestros corazones. El Señor no nos va a obligar. El Señor solo nos dice, deberías hacer esto. Pero ya depende de tu corazón. Ya es tu alma la que decide. Ya eres tú. Y yo te voy a probar. Encamina su corazón. Y eso sí lo hizo el Señor. Constantemente lo hizo el Señor. Encaminar su corazón, encaminar sus corazones. Busquen a Dios, busquen a Dios. Por eso envió a los profetas, por eso envió a todos los videntes. Y el pueblo no escuchó. El pueblo se volvió egoísta. El pueblo se volvió egocéntrico, ególatra. Se adoraron a sí mismos.
Adoraron su placer y todo lo que recibieron lo desecharon. Lo desecharon en placeres, incluso en esclavitud. No buscar a Dios. Mi intención, hermanos, no es decirles que den ofrenda. En realidad no. Esa no es mi intención. Mi intención es que entiendan qué significa la ofrenda. Y que todo lo que hacemos para Dios es una ofrenda. Y que cuando ofrendamos al Señor, cuando servimos al Señor y cuando buscamos al Señor, nos estamos acercando a Él. Lo buscamos a Él. Él simplemente nos va a encaminar. Él simplemente va a seguir con el llamado. Depende de nuestro corazón. Depende de nosotros hacerle caso. Mi oración es la misma que el rey David. Que el Señor pusiera una diferente intención en todos nosotros. En cada uno de nosotros. Empezando por quienes no le conocen absolutamente. Tiene que conocer al Señor en primer lugar. Tiene que rendirse a sus pies. Pero por otro lado, que el Señor siga siendo nuestra dicha, nuestra esperanza, nuestro consuelo, nuestra alegría en todo momento. Que cuando le demos, lo hagamos con alegría, con agrado, con dicha, con placer. Y que esos deseos no se aparten de nosotros. Que esos deseos no se acaben jamás. Que más bien que cada día querramos hacer más para el Señor. Querramos entregarle más al Señor de nuestra vida. Querramos entregarle más al Señor de nuestro tiempo. Porque, hermanos, va a llegar un momento en el cual o no van a poder caminar, o no van a tener dinero, o tal vez ya no les van a servir los ojos. Apenas somos peregrinos en esta vida. Estamos de paso. Y lo que tenemos hoy, tal vez mañana no lo vamos a tener. Sirvamos al Señor. Honrémosle. Y dediquemos nuestras mentes más a Él. Esa es mi oración. Y espero que llegue a ser su oración también. Que el Señor les bendiga.